Bueno, hermanos, como estamos viendo, estamos desarrollando el estudio que se llama El secreto de la grandeza y ya hemos hablado de Noé, de Abraham, de José y en el día de hoy, como hemos leído en Hebreos capítulo 11, vamos a hablar de Moisés. El secreto de la grandeza de Moisés va a ser dado en dos clases, dos lecciones. En el día de hoy vamos a hablar lo tocante al llamado de Dios a Moisés. Y Dios mediante, la semana que viene se va a hablar particularmente del ministerio de Moisés en el pueblo o con el pueblo de Israel. Vamos a leer mucho Hebreos 11, ya les digo por si quieren ir poniendo señalador. Hechos capítulo 7 y algunos pasajes de Éxodo también, donde se narra la historia de Moisés. Entonces, Éxodo, Hechos capítulo 7 y Hebreos capítulo 11. La historia de Moisés creo que es conocida por todos, es base del relato bíblico tanto para cristianos como para judíos, para los que recibieron la palabra de Dios en la antigua dispensación, como para nosotros. Esta historia está narrada en el libro de Éxodo, hasta el libro de Deuteronomio. El otro día habíamos dicho de la historia de Abraham, que se correspondían más o menos 15 capítulos del libro de Génesis. Bueno, ahora son 4 libros enteros de la Biblia que nos hablan de este hombre de Dios que se llamó Moisés. Vamos a hacer un pequeño relato de la historia. Sabemos que José llegó a Egipto, lo vieron la semana pasada, y fue puesto por segundo después del faraón como príncipe de Egipto, y tuvo la oportunidad en ese entonces de llevar o traer, mejor dicho, a su familia, a los hermanos que le quedaban en Canaán, que eran 11, incluyendo a Benjamín, a la tierra de Egipto, para que allí puedan sobrevivir a los tiempos de escasez y de hambre que hubo en la tierra, que iban a ser 7 años de hambre. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es que se terminaron quedando en el pueblo allí en la tierra de Egipto, y pasaron los años y toda esa generación que entró a Egipto, que dice que eran 75 personas, los 11 hermanos de José con Jacob y sus hijos y sus criados y sus esposas, fueron 70 personas. Se desarrollaron a tal punto que en poco tiempo, no me fijé ahora, pero creo que fueron 200 años en total que estuvieron, hasta los tiempos de Moisés, pasaron a ser una congregación de millones de personas. Por eso cuando dice que se crecieron, en la primera parte del Éxodo habla de que se multiplicaban y se multiplicaban los hijos de Israel. Todo esto como cumplimiento fehaciente de la promesa de Dios a Abraham y a Jacob y a Isaac, que les había prometido que la descendencia de ellos iba a ser como la arena de la mar y como las estrellas del cielo. Entonces Moisés, que escribe el libro de Éxodo, aclara tácitamente esta promesa que se estaba cumpliendo. Por ejemplo, Éxodo capítulo 1, el versículo 7, después de que murió José y todos sus hermanos, dice: y los hijos de Israel crecieron y multiplicaron y fueron aumentados y corroborados en extremo, y llenóse la tierra de ellos. Después se levanta un faraón que ordena el asesinato de los hijos varones de las hebreas, y a pesar de eso dice en el versículo 20: y el pueblo se multiplicó y corroboraron en gran manera. Acá tenemos mucho para hablar, ¿no? No es el tema del día de hoy, pero el ataque genuino también del diablo
contra el pueblo de Dios, que había empezado con un hombre que se llamó Abraham, después pasó a ser una familia, y ahora sí ya podemos decir que era un pueblo, como lo dice acá, ¿no? Y el pueblo se multiplicó y corroboraron en gran manera. Hasta el libro del Génesis eran una familia, pero ahora ya eran una nación esclava en una tierra extraña, con dioses extraños, de los cuales Dios también había procurado sacarlos de la idolatría, y ellos estaban ahí nuevamente sometidos. También se puede decir del ensañamiento que tiene el diablo, que es algo muy actual que se está viviendo en este último tiempo, contra los niños. Siempre que hay alguna solución por parte del mundo, esa solución es matar niños. Y lo vemos narrado en esta época, pero también en la época del nacimiento del Señor Jesús, cuando Herodes ordena también asesinar a los pequeños de Belén. Es algo muy característico del diablo, destruir ya desde los inicios lo que Dios está formando. Pero vemos la poderosa mano de Dios socorriendo aún en esto y guiando a estas mujeres, a estas parteras que temieron a Dios por sobre el faraón, lo mismo que los padres de Moisés que acabamos de leer ahí en Hebreos. Como dato nomás para contarles una experiencia, cuando nació Luna había empezado normal el parto y venía todo bien hasta que se complicó y estuvo con riesgo su vida. Y bueno, gracias a Dios el Señor guió todas las cosas, no hubo secuelas ni nada. Y el Señor me guió después cuando tuvimos que volver a ver a la partera propiamente dicho, que fue del Señor también, porque la encontramos un día en la guardia y la elegimos como partera de Luna porque por lo amorosa como nos atendió a todos. Después fue ella la partera designada. Le puse una parte de la cita de Hebreos y le agradecí y le prediqué el Evangelio en una pequeña carta que le escribí. Y cité a las parteras de Egipto que tuvieron temor de Dios y Dios les hizo caso, Dios las bendijo. Eso es algo personal, ¿no?, que quería contarles. Cuando leo estas partes me acuerdo siempre de ese momento. Y habíamos dicho, ¿no?, que Dios ya había preparado un pueblo, y de ese pueblo, en el capítulo 2, se vuelve a mencionar una familia que es un hombre de la familia de Leví, que tomó también una mujer de la familia de Leví. En ese momento Dios había mandado ya a que se ordenen por tribus. Cada hijo de Jacob pasó a ser una tribu que tenía sus ancianos, tenía su forma de gobierno y su organización. Eso después se va desarrollando a lo largo del Pentateuco, pero tenían esa costumbre, ¿no? Tratar de no salir a buscar al mundo mujeres que no sean de su procedencia. Y de nuevo volvió el ataque del diablo para con los niños, y había nacido este niño que dice que la madre lo tuvo que ocultar lo más que pudo hasta que no pudo más, y entonces ocurre algo que es una situación muy desesperante, me imagino, tener que hacer la barquilla esa que está narrada y prepararla para entregarla en el río, y no se puede decir que lo dejó a su suerte. Seguramente esta mujer fue encomendada la obra que hizo en las manos de Dios. Por eso en Hebreos dice, por fe Moisés fue apartado por sus padres. Ya había fe también en los padres, pero era eso o lo encontraban los soldados del faraón y lo mataban. Y también vemos en eso la protección del Señor, cómo lo protegió de ese río. Sabemos que es un río que el río Nilo de Egipto está infestado ¿de qué? De cocodrilos y toda suerte de cosas. Pero también ahí hay una figura preciosa en esa pequeña arquilla o carrizal que se dice acá,
que es la misma figura que se usa cuando Dios ordena construir el arca. Fíjense ahí en el capítulo 2, en el versículo 3, dice: tomó una arquilla de juntos y calafateóla con pez y betún, y colocó en ella y púsolo en un carrizal a la orilla del río. Lo mismo que Dios le mandó hacer a Noé en el arca, ¿no? Ponerle betún o brea, como conocemos nosotros, para que sea impermeable. Y ese verbo que se usa tanto acá en Éxodo como en Génesis es la palabra kafar en hebreo, que significa cubrir. Y de ahí viene la palabra también perdón. El Yom Kippur quiere decir eso, ¿no? El día del perdón. Y es como Dios cubre con su misericordia, con la obra de Cristo, y hace que las personas se salven. No que encubre el pecado, sino que la sangre de Cristo nos cubre y nos salva. El arca como método de salvación para la humanidad, y esta pequeña arquilla como método de salvación también para este niño inocente que estaba elegido ya por Dios desde antes de la fundación del mundo para tener una misión, una tarea muy importante. La Biblia, como decíamos, nos relata toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, y sabemos que vivió 120 años Moisés, que era una edad promedio en aquel entonces. Y de esos 120 años está dividida su vida o su experiencia en etapas de 40, 3 etapas de 40 años cada una. Esto que decimos es algo que también lo tenemos que mencionar siempre. Nosotros tomamos la Biblia de manera literal. Y cuando la Biblia nos dice Moisés tenía 40 años, cuando pasó lo que pasó, o tenía 80 o tenía 120, lo creemos de esa manera. Les digo porque el otro día uno que dice ser pastor o que es pastor bautista me dice: ¿ustedes son literalistas? Sí, le digo yo, y no les seguí la charla porque ya sé que hay muchos que toman muchas cosas de manera figurada o simbólica. Aún en la facultad nos decían, fíjense que 40 años Saúl, 40 años David, 40 años Salomón. Estos son símbolos que se usaban antes en la literatura hebrea, poética. Bueno, le buscan una explicación humana a cosas de las cuales nosotros las creemos porque así está en la Biblia, y fueron corroboradas miles de años, por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 7, por Esteban, en su discurso ante los ancianos de Israel, donde dice justamente que a los 40 años este hombre sintió este llamado de parte de Dios. Conocemos también la historia de que fue encontrado en esa arquilla por la hija del faraón y que ella se compadeció de él y le tomó y le prohijó, o sea, lo adoptó como su hijo, y también por intervención de su hermana María, que ya era mayor, no se sabe cuántos años más, pero era mayor, habrá sido una niña de 12 años, no sé, 13 años, pudieron hacer que Moisés sea criado en la casa de su madre hasta el destete. Todo por obra del Señor. Ese periodo habrá sido muy importante y siempre se nos ha enseñado así, por cuanto en ese hogar, justamente que era de la familia de Leví, habrá escuchado hablar de Jehová, el Dios de sus padres, habrá escuchado hablar del pueblo, de cómo fueron llevados allí a Egipto, y habrá recibido la misma transmisión oral que hasta ese entonces se recibía, de padre a hijo y de hijo a nieto, ¿no? Esa es la bendición que tuvo Moisés. Lo cierto es que cuando la hija del faraón lo toma como hijo, le pone por nombre Moisés. Eso está en el capítulo 2 de Éxodo, el versículo 10. Y Moisés en hebreo, fíjense ahí al costadito que hay un numerito, ¿qué quiere decir? Quiere decir sacado, porque lo sacó del río.
Y yo hoy leía en el diccionario bíblico que decía, en hebreo quiere decir sacado, pero en egipcio quiere decir hijo. Entonces, para lo que nosotros entendemos que Dios lo sacó a través de esa mujer del río, ella ya lo había adoptado como hijo. Casi es igual, Mose en hebreo quiere decir sacado y Mose en egipcio quiere decir hijo. Y ahí ya tenemos una figura para los que somos hijos de Dios, porque el mundo, ¿cómo nos quiere tener? Como hijos. De hecho, cuando nacemos nosotros, dice el Señor Jesús ahí en Juan 8:44, vosotros de vuestro padre, el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Para el mundo somos sus hijos. Ahora, cuando Dios nos escoge y nosotros acudimos a su llamado, somos sacados y pasamos a ser hijos de Dios. Eso lo dice ahí en San Juan capítulo 1. Mas a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y esto habrá generado también durante toda la crianza de Moisés esta doble vida, en un buen sentido, de saber que pertenecía al pueblo de los hebreos, pero haber sido criado como un egipcio. Si vamos ahora a Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, dice, por ejemplo, en el versículo 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. Esto nos habla muchísimo de la crianza que recibió allí en Egipto, al punto tal que tuvo la misma crianza, la misma educación que los reyes de aquel lugar. Y aún decía el diccionario bíblico, que tenía derecho al trono, porque se acostumbraba en aquel entonces que la hija mujer del faraón reinante, en este caso sería su media hermana, si habría tenido, que no la mencionan, se casaba con su hermano para reinar. Eran ese tipo de reinados que siempre se buscó que se mantenga una línea genética también. Y eso es lo que nos muestra el poder que tenía Moisés en aquel entonces y en aquel lugar. Pero como leímos en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 24, dice, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Todo esto fue producto de una situación en particular que está narrada tanto en Hechos 7 como en Éxodo, donde Moisés vio como uno de sus hermanos hebreos estaba siendo injuriado o lastimado por un egipcio y tomó la decisión de intervenir. Pero la decisión que tomó fue bastante temeraria en cuanto a que fue directamente a matar al egipcio. En ese entonces nos dice Esteban en el libro de Hechos que tenía 40 años. Vamos a leerlo en el versículo 23 de Hechos 7. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y como vio a uno que era injuriado, defendióle e hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano, o libertad, mas ellos no lo habían entendido. Esto que nos relata acá Esteban es muy importante porque nos da a entender de que Dios ya se había comunicado con este siervo, con Moisés, y él ya sabía que tenía un propósito particular. De la misma manera que vimos, o que se vio la semana pasada con José, ¿no? Cómo Dios lo usó no solo para darle salud al pueblo de Egipto, poniéndolo como gobernador, sino que también él entendía de parte de Dios
que para salud también de su pueblo había sido vendido por sus hermanos, había sido llevado a la cárcel y había sufrido todas las penurias que sufrió, que las habló el pastor a la mañana y Marco las habló también en la prédica a la noche. Entonces ellos entendían y veían en un sentido, o por lo menos en una parte, la voluntad de Dios para con sus vidas. Ahora lo que nos deja ver la Escritura es que él se adelantó y quiso obrar por sus propios medios lo que tenía que ser la obra de Dios en su vida. Algo que siempre se nos viene enseñando y que lo vimos también en la historia de Ruth, cómo hay que aprender a esperar en el Señor. Bueno es esperar en el Señor, dice ahí en Lamentaciones. Él en cambio actuó precipitadamente y dice que intentó defender a su pueblo de una manera humana. Lo mismo que hubiese hecho, por ejemplo, Pedro, que de hecho lo hizo cuando saca la espada y le corta la oreja al siervo del pontífice, ¿no? Ahí en el huerto de los olivos. Son maneras en las cuales el Señor reprueba completamente y quedan registradas en la palabra de Dios para que veamos que por más buenas intenciones que nosotros tengamos y más ímpetu que podamos llegar a tener, el Señor quiere demostrar que Él es el que va a sacar, Él es el que va a librar y Él es el que va a actuar. Pero lo cierto es que Dios en todo este tiempo a este hombre Moisés lo preservó desde la niñez, le concedió este privilegio de conocer, porque si la hija de Faraón se lo llevaba ese mismo día que lo encontró en la arquilla, quizás no haya tenido la oportunidad de conocer acerca del pueblo de Israel, y sin embargo Dios le concedió también ese privilegio de estar con su madre y con su familia estos 3 o 4 años que duraba el destete en aquel entonces. Y después no se sabe y no se dice, así que no podemos especular si siguió teniendo contacto, ya sea con sus hermanos María y Aarón o con su madre, pero lo cierto es que él tuvo un llamamiento y a la edad de 40 años lo quiso manifestar por su propia cuenta. Eso le trajo como consecuencia tener que huir de Egipto y convertirse en un fugitivo de la ley y de las ordenanzas de aquel entonces. Y después Pedro nos va a decir, ¿no?, que si alguno padece, que no padezca como homicida o como malhechor. Que cuando un cristiano, un hijo de Dios, tiene que padecer en este mundo, que sea por dar buen testimonio y no por ser tomado como un malhechor o como un homicida. Eso después lo pueden leer ahí en la epístola de Pedro. Una cosa son las pruebas, que también el domingo pasado se mencionaban, y otra cosa son los castigos a causa de nuestras rebeliones y de nuestros pecados. Él tuvo que sufrir entonces este exilio precipitado y huir al desierto. Sabemos nosotros que todo esto también fue obra del Señor, y Esteban y Pablo, nos dicen que aun cuando hizo todas estas cosas, por más que, como dijimos recién, obró humanamente, también en eso mezcló fe. Porque él, cuando estaba obrando de esa forma, estaba rehusando ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y fue al desierto. Sabemos que Egipto es un valle donde en aquel entonces, más que ahora, era una zona verde, fructífera y de irrigación, pero que estaba rodeado de desierto. Y él se fue para la parte de Arabia, a una región que se llama de Madián, donde habitaban estos madianitas, que eran pueblos nómades. Quiere decir que no estaban siempre en un mismo lugar, sino que iban de un lugar a otro. Y los madianitas eran descendientes también de Abraham. De hecho, cuando termina ahí la historia de Abraham, dice que tomó a una mujer que se llamó Sétura, tuvo varios hijos y uno de ellos se llamaba Madián. Y después Abraham lo que hizo fue darles dones y mandarlos al oriente para que crezcan. Y también ahí se ve la promesa de Dios a Abraham, porque
de todos los descendientes que tuvo Abraham, contando a Ismael, a Madián y a todos los que nombra la palabra de Dios, ellos también se multiplicaron. Y ellos también fueron a pasar un gran pueblo que hasta el día de hoy está, que son todos los pueblos árabes, descendientes también de Abraham. Por eso toda la región de Medio Oriente, así sean cristianos, judíos o musulmanes, que son las tres religiones de aquel lugar, reconocen en Abraham a su padre. Y los madianitas se cree que conocían del Señor Jehová. Eso lo sabemos a través de después de la historia con Yetro, que era su suegro, el suegro de Moisés. No podemos detenernos demasiado, pero si quieren después lean Éxodo capítulo 18, donde se da a entender que Yetro era una suerte también de hombre de Dios o de sacerdote, y que conocía acerca de aquellas cosas que habían recibido ya de Abraham, de cómo ofrecer a Dios y de cómo adorar a Dios. Él fue a parar a ese pueblo y el Señor lo llevó justamente a dar con las hijas de Yetro, a las cuales él defiende, y este hombre Yetro le da por esposa a una de sus hijas que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Séfora. Pero lo importante acá es que desde el momento en que él huye de Egipto, pasaron 40 años más. Para nosotros que tenemos una vida tan acelerada y que quizás en una semana hacemos las cosas que antes se hacían en un año, 40 años, son tiempos que nos desesperarían. Y sin embargo él se fue a esa región a ser nómade, a vivir con estos madianitas, y en esos 40 años dice que tuvo 2 hijos, y es un lugar propicio para que entre tanta soledad y tanto silencio él pueda, ¿cómo podríamos decirlo? Aplacar el bullicio, el ímpetu y aún todo lo que había recibido en Egipto, porque era un pueblo que nosotros ahora conocemos en parte por la historia, por la arquitectura, por la arqueología, pero era la nación más desarrollada en ese momento del mundo. Es como si ahora una persona se criase, no sé, en Nueva York, en Manhattan, y de golpe se tenga que ir al desierto a cambiar completamente su vida, y todo lo que estudió, todo lo que conoció, ahora él tenía que ser pastor de ovejas, y en ese lugar es donde Dios le dio esa preparación que él necesitaba. Y es algo completamente bíblico también, ¿no? Como los siervos de Dios en determinado momento de su vida se iban al desierto. Sabemos en el Nuevo Testamento de Juan el Bautista. Cuando cumplió 30 años, dice, se fue al desierto. El Señor Jesús, cuando cumplió 30 años, también se fue al desierto y pasó allí 40 días y 40 noches en ayuno. Eso después lo pueden leer en Mateo capítulo 4. Son lugares donde el Señor los llama aparte. Hay un texto muy usado cuando vamos a la quinta, ¿cuál es? Fuerte. Venid vosotros y reposad conmigo aparte, ¿no? Que es lo que el Señor les dijo a los discípulos, ¿no? Bueno, terminamos de hacer la multiplicación de los peces, de los panes, bueno, ahora hay que reposar, hay que meditar, hay que tener momentos de comunión. Y volviendo a los tiempos de ahora, es algo completamente difícil, la realidad es esa. No tenemos demasiado tiempo físico por las obligaciones que tenemos para reposar, y aún así el Señor nos hace este tipo de llamado. Al igual que Abraham, su padre, tuvo que experimentar esto, ¿no? De vivir como un extranjero y como
un peregrino. De hecho, cuando lo llama y le pone nombre a su primer hijo, le puso Gersón, que quiere decir eso, extranjero y peregrino. Y también es otra gran experiencia de la cual nosotros somos llamados a vivir y tratar de experimentar. Todas estas lecciones hasta ahora creo que siempre se mencionó lo mismo. Estos siervos de Dios estaban de paso por este mundo y tenían esas convicciones firmes de que esperaban, como dice después en Hebreo, aclarado por el Espíritu Santo, una ciudad mejor, esperaban promesas, se sostenían como viendo al invisible. De Moisés nos dice en concreto Pablo que esperaba la remuneración, no le interesaban los goces y los placeres del mundo que el mundo les ofrecía. Y allí en el desierto, durante todo este tiempo, tuvo que pasar 40 años, nos dice la lección que siguió un camino opuesto al común de la naturaleza humana, ¿no? Lo que apunta a la gente es a progresar, a prosperar, a desarrollar su vida, tanto a nivel material, espiritual, familiar, bueno, todo lo que venimos viendo en estas lecciones. Y él se fue al desierto a ser un simple pastor de ovejas y tuvo 2 hijos. Entonces, eso también nos habla de lo que leíamos hoy o que mencionábamos de Lamentaciones, ¿no? Bueno es esperar callando en la salud de Jehová. Y cuando tuvo la edad de 80 años, fíjense, primero que seguía trabajando. Es interesante esto, ¿no? Porque estaba con 80 años todavía trabajando, podría haber mandado a los hijos, podría haber mandado quizás si tenía o no siervos o algún otro mozo a que cuide las ovejas, y él estaba ahí con 80 años detrás de la majada. Y eso es la lección también que siempre se nos da a entender y se nos enseña, de que Dios cuando llama no llama gente ociosa. Eso lo hemos visto también en muchas lecciones con muchos siervos de Dios, que cuando Dios los llama, ellos siempre estaban ocupados en alguna clase de trabajo, y ahí es a donde Dios los llamaba. David era un muchachito, pastor de ovejas, trabajador, y Moisés ya era un hombre de 80 años cuando Dios se le aparece en la zarza. Esta experiencia de la zarza, de la cual nosotros cantamos tantas veces, fue una experiencia que él necesitó pasar. Nos dice la lección que necesitó pasar la experiencia de la zarza y, en definitiva, lo que hace el fuego, ¿no? El fuego consumador, que dice la palabra de Dios, es dejarnos en evidencia delante de Dios. Él, con el ímpetu que le caracterizaba, dice que se acercó corriendo a ver qué pasaba, y Dios lo tuvo que frenar, decirle que se saque el calzado, que no se acerque ante semejante santidad. Y cuando él entendió realmente dónde estaba parado, tuvo que humillarse. Eso lo vemos ahí en Éxodo capítulo 3, en el versículo 6. Al final del versículo 6 dice: entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y ese temor, que es el temor reverente, es algo que realmente tendría que movernos a nosotros a diario. Cada vez que estamos delante de la palabra de Dios, estamos delante de una zarza ardiendo. Es una palabra de Dios que justamente refleja la voluntad de Dios en nuestras vidas. Está por la fe, nosotros sabemos, y hablábamos el otro día, que es palabra viva y eficaz. Y de la misma manera y con esta actitud también tendríamos que, cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, tener esta misma actitud que tuvo Moisés, ¿no? De humillación, de temor y de reverencia. Hay un libro que creo que es de meditaciones diarias, está ahí en casa, que dice: y la zarza siguió ardiendo o sigue ardiendo, como dando a entender que el Señor sigue hablando a través de su palabra. Y en esta oportunidad dice que se le apareció el ángel de Jehová
que ya lo vimos a través del Génesis en varias oportunidades y que entendemos que era el mismo Señor Jesucristo que se les aparecía a estos hombres. Y luego el fuego, que no consumía la zarza y que en el fuego este purificador está encerrada también la persona del Espíritu Santo. Entonces, qué encuentro tan particular, ¿no? Y tan poderoso para la vida de un hombre que ya quizás había desestimado este primer llamado que tuvo en su juventud. Se veía con 80 años cuidando ovejitas en el medio de la nada y Dios se le vuelve a aparecer. Frente a esto, que nosotros entendemos también como que ya se había dado por vencido, porque cuando Dios lo llama empieza también a refutar a Dios, a poner excusas. En su entendimiento y en su mentalidad él no era capaz de hacer lo que tenía que hacer. Dios había oído el clamor de Dios y Dios lo había escogido a él como libertador y como príncipe para guiar a su pueblo, para libertar a su pueblo. Eso lo dice ahí en Hechos 7, ¿no? Príncipe y redentor. Ya sabemos lo que significa, ¿no? La figura del redentor, que cuando vimos a vos, era alguien que tenía que pagar un precio también para poder salvar. Y Moisés, atemorizado por su propia humanidad, en ese momento tuvo que recibir la exhortación de Dios para que crea a la palabra de Dios y pueda entonces obedecer. Dice ahí en Éxodo 4:14 que hasta Dios llegó a enojarse con él, porque en 4 oportunidades por lo menos quiso contradecir o refutar lo que Dios estaba diciendo, poniendo distintas excusas. Y entonces en el 4:14 dice: entonces Jehová se enojó contra Moisés. Y junto con este enojo santo de Dios también vemos la misericordia, porque no fue consumido en el momento, ¿no? Pero cuánta paciencia tiene el Señor, no solo con Moisés, sino con cada uno de nosotros. Porque siendo sinceros, nadie puede decir que el Señor no lo está llamando nunca. Algunos los está llamando para salvación, otros para santificación, otros para fidelidad. Y el Señor siempre llama. Ahora, es cierto también que, como dice la palabra, muchos son llamados y pocos son escogidos, porque justamente al escuchar este llamado atienden más a las excusas que ponen, que son no más ni menos que excusas carnales, y dejan pasar el tiempo. Ponen delación, ponen pausa al desarrollo que Dios quiere que tengamos en la vida. Por un lado está el querer obrar carnalmente y eso Dios lo rechaza. Pero por otro lado, también es parte de la carne quedarse en la conformidad, quedarse en una vida sedentaria, hablando espiritualmente, porque el Señor siempre va a estar ahí buscándonos. Después nos habla de una experiencia ahí en Éxodo 4 también. Es muy interesante porque dice que se le aparece Dios nuevamente en el versículo 24. Todavía seguía allí en el desierto, no había empezado su ministerio como libertador. Y aconteció en el camino que en una posada le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. Después de todo lo que había pasado, ¿no? Después de todo lo que sobrevivió a los soldados de Egipto, a los cocodrilos, a todo lo que le pasó, ahora con 80 años se le aparece Jehová y quiere matarlo, ¿no? Que esto también es sorprendente, pero vemos enseguida la respuesta de por qué pasó esto. La esposa Séfora cogió un afilado pedernal, un cuchillo, y cortó el prepucio de su hijo y echólo a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres esposo de sangre. Así le dejó luego ir.
Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Había algo que faltaba. Había algo que le estaba haciendo de impedimento a Moisés. No podía empezar su ministerio si no cumplía con esto que estaba establecido ya por Dios y por mandato perpetuo a todas las generaciones de los hijos de Abraham, que era la circuncisión, que era el acto de quitar el prepucio de los hombres, que se debería hacer al 8º día de nacimiento. Hay explicaciones también que se nos han dicho, ¿no?, de que son científicas, de que justo en ese día la cicatrización de un varón es perfecta, de los niños, y prácticamente es sin dolor. No sabemos qué edad tenía el hijo de Moisés en ese momento. Entendemos que es el segundo hijo, porque no lo menciona también, pero era uno de los dos. Lo cierto es que aún ella y él habían sido condescendientes a no circuncidarlo. O sea, dejaron pasar. Algo que también nos caracteriza a nosotros, ¿no? Cuando dejamos pasar cosas de las cuales a veces sabemos que no tenemos que hacerlo, aún en la crianza de nuestros hijos. Y la realidad es que Dios manda a que los padres estén ahí apuntalando la doctrina en la casa, en el hogar, la enseñanza, y que después Dios a lo sumo va a tener que arreglar las cuentas con el hijo. Pero en este caso la responsabilidad era de los padres de circuncidar al hijo, y no lo habían hecho, y entendió enseguida lo que es también, ¿no? Cuando... Qué rápido que lo entendió Séfora, porque no se dice que Dios le dijo: tenés que circuncidar a tu hijo y por eso te está pasando esto. Pero muchas veces tenemos ahí esa carga que produce nuestro pecado y nos empiezan a pasar cosas, y es por eso, y lo sabemos Dios y lo sabemos nosotros y lo sabe Dios, ¿no? La conciencia, que nos habla a través, el Espíritu Santo nos habla a través de la conciencia, ¿no? Pero no hay que buscar demasiadas vueltas a veces. Sabemos lo que estamos haciendo mal o lo que hicimos mal y lo que tenemos que corregir. En este caso, la inmediatez y la solución la trajo esta mujer, obedeciendo a Dios y a la costumbre. Los madianitas habrán también tenido esa costumbre porque eran hijos de Abraham, que era un símbolo en ese entonces del pacto de Dios con Abraham, pero que para nosotros la circuncisión, ¿de qué nos habla? En la dispensación de la gracia. Cuando hablamos de circuncisión, ¿de qué hablamos? Corte, pero espiritualmente hablando, ¿de qué? De la cruz, de la obra de la cruz en nuestra vida, de sacar aquello que nos aferra a este mundo y tomar la cruz. Por eso Dios va a decir que aquellos que somos hijos por la fe somos circuncidados de corazón, y que puede haber gente que está circuncidada físicamente pero es incircuncisa de corazón. Entonces ahí también tenemos, ¿no?, la solución a muchos de nuestros problemas. Es volver al Señor y volver a la cruz de Cristo. Que eso significa, por ejemplo, pedir perdón y que la sangre del Señor nos limpie. Pero también, una vez que somos limpiados, dejar la pasada manera de vivir, dejar de vivir de una manera acomodada a este tiempo y asumir también las consecuencias, ¿no?, de nuestras decisiones. Recién ahí, cuando pasaron estas cosas, es que Moisés puede llegar a Egipto, se encuentra con Aarón, su hermano, y Aarón y Moisés entran a la corte de Faraón. Pero antes de eso dice que juntaron a todos los ancianos de Israel, hicieron maravillas con ellos para que crean, porque ya nos deja ver que era un pueblo que si no veía, ¿qué pasa? No creía. Y aún después de todas las maravillas que vieron en el desierto, eso lo vemos a lo largo del libro del Éxodo, de Números, aún no creyeron y muchos tuvieron que caer postrados en el desierto.
Es lo que veníamos hablando cuando leíamos en Hebreos, ¿no? La incredulidad y la desobediencia, semejante ejemplo de desobediencia. Moisés, teniendo todas estas experiencias, pasa a ser llamado después por Daniel como siervo de Dios. Precioso, porque vemos cómo Dios fue forjando su carácter y fue obrando en su vida al punto tal que ahí en el libro de Números, creo que es capítulo 12, lo hemos leído hace un tiempito, era Moisés el hombre más manso sobre la tierra. Como pasó de ser un asesino y un prófugo, un fugitivo, a ser el hombre más manso de la tierra. Y la semana que viene entonces vamos a seguir hablando de este hombre y de estas cualidades que Dios le permitió vivir. Pero lo importante es lo que nos deja el relato de Hebreos, que cada vez que empieza uno de los versículos de Hebreo, empieza con dos palabras. ¿Cuáles son? Por fe. Y si bien se dice, no, este no es un estudio de los héroes de la fe, de hecho ya lo hemos desarrollado y lo hemos tenido hace unos años, siempre vemos que el secreto de la grandeza en definitiva es o la fe o la obediencia, que es producto de la fe, o la persistencia, que es producto de la fe, o en este caso oír el llamado de Dios y acudir a Él, porque cuando la zarza empezó a hablar, lo primero que dijo Moisés es: heme aquí. Sin lugar a dudas, sin dejar tiempo, no salió corriendo, él dijo: heme aquí. Entonces es precioso esto, porque cuando la fe media en nuestras vidas, podemos tener también estas experiencias preciosas, y sin fe es imposible agradar a Dios. Que el Señor nos bendiga.